Mi nombre es Marcelo Cabrol, soy el gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Después de muchos años de aumentar el gasto público en la región, en promedio, de lograr acceso a la educación, sobre todo para poblaciones urbanas que estaban marginadas o poblaciones rurales incluso, tenemos dos grandes desafíos. El primero es obviamente qué hacen los chicos que están en la escuela, cuánto aprenden. Y las pruebas internacionales, las pruebas nacionales nos dicen que aprenden muy poco. El segundo desafío grande es un desafío de acceso en realidad, que es el hecho de que los chicos progresan a la secundaria y en la secundaria 50% de ellos en la región no terminan 12 años de educación. 12 años de educación es el mínimo que tenemos para competir en una economía globalizada. ¿Por qué no terminan esos 12 años de educación? Responde a una serie de cuestiones distintas. Algunas que tienen que ver con la escuela, otras que tienen que ver con el entorno social. Entonces el desafío más grande desde el punto de vista de políticas públicas es poder separar o integrar, según sean esas dos causas, las que son de la escuela y fuera de la escuela, para empezar a solucionar este problema. En general es muy pobre. La conexión entre los diferentes silos que conforman nuestros gobiernos es bastante pobre. Y este trabajo que estamos haciendo con todo el tema de conductismo tiene que ver con empezar a incluir estos sectores dentro de un mismo marco. Hoy no tenemos un marco de investigación que pueda fácilmente migrar de un silo al otro. En educación hemos perdido muchas oportunidades. Te había dicho del 50% de adolescentes que no terminan la secundaria. Una de las causas por la que no terminan la secundaria es el embarazo adolescente, el embarazo precoz. ¿Por qué pasa el embarazo precoz? ¿Y cómo se puede solucionar eso? Requiere integrar muchas cuestiones. Probablemente el hecho de que la escuela no es atractiva y no lleva a la idea de que se puede seguir avanzando, que se puede avanzar en la vida. Por lo tanto, empezar una familia tempranamente puede ser una salida para algunos chicos. Además, puede ser también porque esencialmente no hay en el sistema de salud una intervención que vaya a la escuela y trabaje efectivamente con ellos. Pero como vimos hoy, hay un tema que no tiene que ver solamente con informar que esta situación pasa. Esto que estoy haciendo es informarte qué está pasando. La pregunta es cómo trabajamos en las conductas de estos adolescentes y sus familias para que hagan diferentes elecciones. Elecciones que hoy, en general, llevan a una situación de pérdida de capacidad de seguir en la escuela y eventualmente en el mercado laboral incapacidad de insertarse y, por supuesto, salarios más bajos, menos productividad, y hay una serie de cuestiones macroeconómicas que vienen con esto. La primera cosa que hay que hacer es ponernos de acuerdo en una definición de educación, que es distinta a la que todos empezamos a pensar. Empezamos a pensar educación, memorización, aún estándares, test, calidad, etcétera, etcétera. Educación hacia adelante, y por esto es tan importante el tema del conductualismo, tiene que ser redefinida como aprender cuando uno no sabe. O sea, educación es que saber hacer cuando uno no sabe qué hacer. Y esto es súper profundo, porque en realidad lo que hoy tenemos es, todos sabemos, un acceso a información casi ilimitado, potencialmente ilimitado. La gran dificultad es integrar esa información. Y la gran dificultad es integrar esa información en grupos. Entonces, ahí es donde viene el conductualismo y trabaja muy efectivamente. Peer-to-peer effect, la ruptura de los sesgos que tenemos, vienen por un trabajo juntos. Miren, la semana pasada estuve en México. En México estábamos trabajando con una idea distinta del uso de teléfonos celulares. Estábamos usando teléfonos celulares para enseñar física. Los chicos trabajaban en equipo y podían hacer ejercicios de física usando lo que los teléfonos inteligentes hoy tienen. Tienen barómetros, tienen compases, tienen un montón de cosas que uno no sabe, en realidad no los usa, pero están ahí. Y no están en línea ni nada por el estilo. Los chicos, en 2 horas de trabajo, hicieron todos los ejercicios de una manera colaborativa, casi sin ningún problema de colaboración. Lo más difícil
fue incorporar a los maestros en esta conversación. Entonces, el tema es cómo vamos a nudge, cómo vamos a empujar a los maestros para que dejen la idea de que tienen que enseñar frontalmente y empiecen a trabajar en la idea de que tienen que trabajar con proyectos, con los chicos y creando conocimiento en ese proceso. Hay dos cosas importantes. La primera, todavía hay mucha ignorancia. O sea, la gente y sobre todo la gente que toma decisiones en políticas públicas todavía sabe muy poco de esto. En general, hay una aproximación bastante poco profunda de esto. La gente lee la literatura, le parece interesante el tema, pero finalmente termina diciendo, bueno, esto es súper interesante, pero ¿qué tiene que ver con la política pública? Con la gran política pública. Y este es el segundo punto. Estamos hablando mucho de sesgos, ¿no? Hay un sesgo enorme de pensar que esto es solamente un esfuerzo marginal vis-a-vis las grandes reformas que hay que hacer. Y quiero ser súper claro, digamos. Si uno toma el tema de pensiones en Latinoamérica, nosotros tenemos una gran crisis de pensiones. Prácticamente no hay país en Latinoamérica que no tenga en los próximos 20 años una crisis enorme de pensiones viniendo. Y hay que pensarlo. Hay que pensar cómo hacemos para aumentar, por ejemplo, cuestiones de ahorro. Pero resulta que para aumentar cuestiones de ahorro, la ciencia de la conducta ya está empezando a tener pequeñas intervenciones que están cambiando esta cosa. ¿Va a ser un cambio radical? No lo sabemos, pero ciertamente creo que estamos empezando a romper esa idea de que lo que estamos haciendo es algo poco profundo, divertido, ¿sí? Estimulante, pero que no es de consecuencia para las políticas públicas. Eso se está empezando a romper. Esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? O sea, ¿qué hacen las políticas educativas efectivas? Primero hay que reconocer que esto cambia todo el tiempo. O sea, que la respuesta que te doy hoy no es la respuesta que te hubiera dado 10 años atrás y muy seguramente no es la respuesta que te voy a dar de 2 a 5 años para adelante. Lo que hoy hace una política educativa exitosa es, primero, la habilidad de experimentar. Segundo, la habilidad de llevar a escala las cosas que funcionan. O sea, los grandes sistemas exitosos, ¿sí? Y no importa si son Finlandia o Shanghái, tienen esa característica. Han experimentado en ambientes controlados y han llevado a escala esas experimentaciones cuando funcionaban. Y la tercera, que es muy importante, es cómo juntar, cómo aproximar la educación generalizada con la educación personalizada. Este es el gran tema para nosotros en este momento, porque necesitamos parámetros, necesitamos estándares, necesitamos un mínimo de educación garantizado para toda la población. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te dije? 12 años por un lado de educación, pero también que aprendan algo en las aulas. Ese mínimo de aprendizaje tiene que aparecer en algún lado. Pero al mismo tiempo, todos los sujetos de educación hoy en día, inclusive los maestros, que son quienes están educando, empiezan a ver en la personalización una oportunidad de tener un diálogo distinto. Entonces, ese es el gran desafío y eso es lo que un sistema educativo exitoso hace hoy en día. Puede convertir generalidad en particularidad y ser adaptativo. Esa es la gran cuestión. Creo que en 2 años, en 5 años, si tengo que hacer una predicción, vamos a encontrar sistemas cada vez más personalizados, pero que al mismo tiempo pueden crear conocimiento colaborativamente. Esa es la meca de la educación para el siglo XXI, que todavía no llegó para Latinoamérica a propósito. Cuando estudié me dediqué primero a las políticas fiscales y no quiero decir nada malo de los fiscalistas. Es excelente y hay que hacer mucho trabajo en esa área. Siempre he tenido una idea de que lo complejo, ¿sí?, es atractivo. Y también la segunda idea es que lo complejo puede simplificarse, ¿sí? Estos 20 años que he estado trabajando en educación, siempre mi objetivo ha sido cómo simplificar lo complejo. Creo que es lo que todos nos debemos. Y te voy a contar una historia, una anécdota por lo menos. El uso de tecnología en educación no es nueva. Hoy vimos que la tecnología, podríamos empezar, el ministro Finocchiaro dijo, desde el libro para acá, es tecnología lo que hemos tenido. Sin embargo, hace
15 años, cuando empecé a trabajar en la jefatura de la educación del BID, apareció Nicolás Negroponte en el banco. Y no sé si te lo quiero contar off o on, pero te lo voy a contar on. Cuando Nicolás dijo, miren, acá tengo el 1-1, es decir, le vamos a dar un laptop a todos los chicos y vamos a solucionar el problema de educación, yo pensé que era una pavada. Yo dije, esto no, o sea, estamos vendiendo vidrios de colores esencialmente. Este no es el problema de la educación en América Latina. Negroponte, sin embargo, empujó con esta idea y la trajo a varios países de América Latina, Argentina, Uruguay, Perú, México, Brasil mismo, en muchos estados. Todos tuvieron alguna variación, Colombia, todos tuvieron alguna variación del 1-1. El 1-1 no funcionó. Nosotros hicimos una evaluación en el BID y demostramos con método experimental que el 1-1 no funcionaba. Esencialmente no había ningún efecto en términos de conocimiento adquirido por los chicos. ¿Sí? Años después, lo que uno ve es que lo que Negroponte estaba diciendo no tenía que ver con el 1-1, tenía que ver con cómo íbamos a aprender en el futuro. La idea del 1-1 era la idea de poder personalizar la educación, de lo que hablamos recién, de incorporar tecnologías, cosa que es inevitable hacia vamos para adelante. ¿Cómo simplificar la discusión sobre introducción de tecnologías en educación? ¿Sí? Es uno de mis desafíos en este momento. Y te voy a decir algo más. Esto no lo van a hacer los ministerios de educación solos. ¿Sí? Lo voy a decir de nuevo. Esto no es un trabajo solamente del Estado. Y acá estoy lejos de hablar de privatización, no privatización de la educación. Esto realmente a mí mucho no me importa. Lo que sí estoy viendo hoy en día es que están apareciendo en educación y en los sectores sociales en general mutantes. ¿Sí? Son actores, ONGs, fundaciones, incluso filántropos individuales, que están haciendo lo mismo que nosotros hacemos en la banca de desarrollo de una manera distinta. Lo que te conté más temprano de México, esto de usar los celulares, en realidad es una startup que nos trajo esta idea. Fuimos a trabajar con el gobierno mexicano y estamos empezando a encontrar una solución para cómo enseñar física cuando no hay laboratorios. ¿Sí? Pero entonces, esto es realmente lo que en este momento estoy pensando. Estoy pensando quiénes son ahí afuera. Las organizaciones que están mutando hacia la industria del desarrollo, que es nuestra industria, y están empezando a darnos ideas de cómo trabajar distinto con los gobiernos. En educación, en salud, en mercados laborales, incluso en el tema de inclusión de mujeres, de afrodescendientes y indígenas, que es súper importante para nosotros.